Muy buenos días a los integrantes de la mesa, buenos días al amable auditorio de Panorama 91. Muy amigos todos, hablemos particularmente de la economía de Estados Unidos. El Comité de Ciclo Empresarial de la Oficina Nacional de Investigación Económica determinó que la recesión en Estados Unidos concluyó y duró solo un mes, a lo mucho. Ha sido calificada ya técnicamente como la recesión más corta, al mismo tiempo de mayor grado, es decir, la peor recesión en el nivel de profundidad, al mismo tiempo que ha sido también la más breve. Es decir, imaginemos una gráfica y una V. Literalmente una V fue una caída profunda y un repunte que hasta ahorita continúa la tendencia. En ciertos aspectos de la economía se ha logrado recuperar por completo, incluso superando la tendencia del prepandemia 2019. Otras áreas de la misma economía no se han logrado recuperar por completo. Entonces, el dato de esta mañana es ese, que la recesión en Estados Unidos y por consecuencia también con relevancia importante para la economía mexicana es que la recesión solo duró desde una perspectiva técnica 1 a 2 meses a lo mucho. Empezando en el mes de marzo del año pasado, por supuesto que siendo el marzo del año pasado lo peor de las restricciones a la actividad económica, y en abril y mayo en Estados Unidos, hablando de las restricciones por la pandemia, pues empezaron a relajarse también, regionalizados. Siempre hubo estados de Estados Unidos que implementaron medidas mucho más restrictivas y otros estados como el estado de Texas que no fue así o no a tal grado que otros estados. Cabe destacar que el planteamiento de la agencia privada, que es una agencia sin fines de lucro, que se llama Comité de Ciclo Empresarial de la Oficina Nacional de Investigación Económica, es desde una perspectiva técnica. Porque a pesar de que una recesión, o a pesar de que una economía pueda o no estar en una recesión, eso no atribuye todos los elementos de una economía. Pues a pesar de que quizá no estemos en recesión, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo mucho daño a partir de la crisis económica derivada, por supuesto, de la crisis de salud. Los daños permanecen a mayor o menor grado a través de toda la economía. La economía, que por cierto no es una ciencia exacta, es un conjunto de circunstancias contrastantes que pintan un mosaico donde conviven al mismo tiempo áreas donde están en bonanza, francamente. Por ejemplo, la industria de la exportación aquí en México, la industria agropecuaria, la industria de manufactura, aquellas ligadas con la integración del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, al mismo tiempo, mientras ciertas áreas, ciertas industrias de las economías tienen periodos de bonanza, hay otras de escasez, hay otras de depresión, hay otras de recesión, sobre todo aquellas ligadas, por supuesto, a la pandemia y a esas actividades económicas. Es decir, el dato de la recesión no pinta toda una economía, es desde una perspectiva muy técnica. Una recesión se califica como 2 trimestres consecutivos de decrecimiento económico. Sin embargo, la agencia de Estados Unidos también ha expandido su criterio para considerar otros indicadores e intentar cubrir todas las idiosincrasias más agudas de una economía. Por ejemplo, no basta con medir el PIB, también hay que ver, ¿cuánto va el ingreso? ¿Cómo vamos con el empleo, la producción industrial? ¿Cómo van las ventas al por mayor y al por menor? Todos esos índices en su conjunto pueden mostrar una mejor imagen de lo que viene siendo una economía. El PIB no es un dato que encapsula toda una economía. Por supuesto que también que hay que tener en cuenta que la palabra recesión en Estados Unidos, en México, en Europa, en todo el mundo, la palabra recesión carga también una connotación negativa, pues implica también un elemento mediático con consecuencias económicas, por supuesto, pero también políticas. El dato, entonces, se oficializa en Estados Unidos de que la recesión fue pues una recesión muy breve, pero tuvo un impacto, por supuesto que inmediato sobre la economía de Estados Unidos. Entonces,
con esa información de que fue una recesión breve en Estados Unidos, pues también Miguel Ángel, amigo, se confirma que en los 4 años de la administración Trump, y este es un dato, un buen dato, en los 4 años de la administración Trump es un dato que yo creo que encapsula lo que viene siendo los contrastes de su administración. Pues fíjense que Trump encabezó la expansión más larga de la historia de los Estados Unidos, es decir, la expansión económica más grande, el ciclo de expansión económica más extenso durante la historia de los Estados Unidos, que concluyó en 2018, 2019, y también le tocó vivir lo peor de lo que viene haciendo la crisis económica. Entonces, la recesión sin duda alguna fue debido a las medidas de contención implementadas para mitigar el contagio del COVID-19. Fue hasta cierto punto una crisis económica autoinfligida, teniendo en cuenta que se tenía que hacer para mitigar el contagio del COVID-19. Entonces, ¿cómo podemos salir de la crisis económica? Hay que primero salir de la crisis de salud. No puede haber una no puede haber una recuperación económica completa hasta que se logre solucionar y atender por completo o a un nivel adecuado. Por supuesto que una sola muerte nunca, no hay un nivel adecuado en ese sentido. Entonces, primero hay que atender la cuestión de salud para después atender el tema de la economía. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, Miguel Ángel, amigos, ese es el dato sobre cómo la recesión de la crisis económica en Estados Unidos, desde una perspectiva técnica, fue una recesión breve, pero fue una recesión también muy profunda, fue una recesión muy dañina y por supuesto que los efectos de tal continúan en aquel país y continúan también en todas las economías del mundo, porque para mí es algo que planteé desde el inicio del año. Hay dos o tres factores muy importantes para el panorama económico. Uno es el progreso de la vacunación, por eso es tan importante que nos vacunemos, es tan importante que se logre los niveles adecuados de vacunación para que pueda seguir recuperándose la economía. Dos, pues también el riesgo en el panorama que continúa en México, en Estados Unidos y en todo el mundo sobre las cepas y las variantes del mismo virus. Y tres, los daños permanentes a la economía, pues a pesar de que quizá los datos muestren en un nivel técnico de que la economía se está recuperando, sigue habiendo mucha pobreza, sigue habiendo mucho daño a partir de la crisis económica. Entonces, hay que tener esos tres asuntos y eso es una condición que no se limita a nuestro país, es una condición pues sucedió en todo el mundo, ¿verdad? Y ahí están los datos. Entonces, ese es el planteamiento que quería compartirles esta mañana, Miguel Ángel, y te agradezco el espacio.